clase. Ahora sí, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las principales y las primeras aproximaciones a esto que es el derecho internacional público. Lo vamos a hacer en esta clase y en la clase que viene, entonces pues vamos a tener suficiente tela para cortar. Eh, el objetivo de esta sesión de clase es que nos contextualicemos respecto del concepto y un poco de la historia del derecho internacional público. ¿Qué es el derecho internacional público? ¿Para qué sirve? Y más o menos cómo nace o cuáles fueron los primeros vestigios de derecho internacional público de los que hemos sido testigos o de los que ha sido testigo la historia de la humanidad. Entonces, dos preguntas muy rápidas y una o dos personas que muy sucintamente me respondan. ¿Qué es el derecho y qué es la noción de lo internacional? ¿Quién quiere aventurarse de pronto con la primera respuesta? ¿Qué es el derecho? Ya ustedes que están en séptimo, octavo semestre de derecho. Jorge. Bueno, podemos entender que el derecho es aquella ciencia que estudia, no, aquella ciencia que regula las relaciones entre los particulares y los particulares con el Estado. Y en cuanto al derecho internacional, pues es la misma situación, pero que nos va a regular, pues independiente de si es privado o público, pues la relación es lo mismo entre particulares, pero entre dos nacionalidades, o el público, relaciones también entre los dos estados o de particulares con los estados, ¿no? Muy bien. El derecho, pues, es una rama de las ciencias sociales, quizá una de las más importantes, que regula las relaciones jurídicas entre el Estado y sus ciudadanos o entre los ciudadanos mismos. Y lo internacional o la noción de lo internacional es aquella que no, que sobrepasa las fronteras de un país y que relaciona a estados o sujetos públicos o privados de dos o más países. En ese orden de ideas, muchachos, el derecho internacional público es entonces aquella rama del derecho, aquella rama de las ciencias jurídicas que estudia y regula el comportamiento de los estados y de otros sujetos internacionales en dos tipos de competencias, en sus competencias propias y de relaciones mutuas, sobre la base de algunos valores comunes a todos, valores como la paz y la cooperación internacional, que nacen de fuentes específicas del derecho. Entonces, el derecho internacional público está destinado ¿a qué? Está destinado a regular las relaciones externas o internacionales de los sujetos soberanos, como son los estados y otro tipo de sujetos atípicos en derecho internacional, como por ejemplo la Santa Sede, a los cuales se les confiere la calidad de sujetos de derecho internacional o los grupos beligerantes, por ejemplo. El propósito del derecho internacional es ¿cuál? Es armonizar las relaciones entre estos actores y construir un ideal de justicia que sea acordado mutuamente por ellos en un marco de certeza y seguridad que les permita realizarlo. Por eso les digo, cuando uno armoniza las relaciones, lo hace mediante ¿qué? Lo hace mediante algo que se llama tratados internacionales. Estos tratados internacionales son voluntarios. Acuérdense siempre de esto. Los tratados internacionales son voluntarios. Nunca los tratados van a ser obligatorios o nunca nadie va a obligar a un Estado a que, a que obligue a la otra persona, a la otra parte en contienda a firmar. Jamás. Siempre esto van a ser de qué? De las voluntades propias de los actores internacionales. En este caso pueden ser los estados o pueden ser otro tipo de sujetos. ¿Como cuáles? Como la Santa Sede o los grupos beligerantes, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho internacional está integrado por esos acuerdos que se firman entre estados o entre los otros actores. ¿Cuáles acuerdos? Los tratados internacionales con sus diferentes denominaciones, porque no hay una sola denominación para los tratados internacionales. Se pueden llamar tratados, se pueden llamar pactos, se pueden llamar convenios, se pueden llamar cartas de entendimiento, se pueden llamar memorándum, se pueden llamar declaraciones conjuntas, intercambios de notas, en fin, tienen un gran número de nombres, pero también el derecho internacional está integrado por la costumbre internacional.
por esas prácticas que aunque no están en el papel, que aunque no están positivizadas, se reconocen como obligatorias. ¿Cuáles son esas pautas? Por ejemplo, el Pacta Sunt Servanda, esa que dice que todos los tratados deben ser respetados. Eso no está positivizado, no está escrito en ningún papel, pero de una u otra manera la costumbre ha hecho que los estados de múltiples maneras cumplan esa norma. Y los principios generales del derecho. ¿Cuáles son los principios generales del derecho, señores estudiantes de derecho? Señores abogados, señoritas abogadas. La constitución, la ley, la costumbre, bueno, ya la dije, la La doctrina. jurisprudencia, la doctrina. Gracias, Kevin. Gracias, Zaida. Esa no es Esos son una los pirámide. principios generales del derecho. La buena fe, la La costumbre, pirámide de Kelsen. la pirámide de Kelsen. Gracias, Dayana. Entonces, de una u otra manera, pues todos conocemos esas normas y como son normas que son comunes a los estados, pues el derecho internacional de una u otra manera podemos decir que nace del derecho nacional. Y cuando veamos más adelante la siguiente clase, la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional, lo vamos a entender. Todo nace de algo que se llaman los estados. Entonces, pues el derecho internacional también es una invención, por decirlo así, del Estado Nacional. Se dice que el derecho nace, o el derecho internacional nace, con la misma historia de la humanidad. Es decir, cuando hay ese paso de prehistoria a historia que se empieza a, que se inventa la escritura, que se inventa el comercio y demás. Pero el primer tratado internacional, el primer acuerdo internacional del que se tiene conocimiento, surgió en el año 3200 antes de Cristo, que fue un acuerdo entre los pueblos Lagash y Uma para la división natural de sus fronteras. Es decir, que el primer tratado de derecho internacional fue un tratado fronterizo. Y nosotros todavía hoy tenemos problemas muchas veces para determinar cuáles son o cuáles fueron nuestras fronteras nacionales. Después de este tenemos un acuerdo más o menos en el año 2000 antes de Cristo entre los egipcios y los hititas para definir también sus zonas y sus rutas de comercio. En el siglo XV, el escritor español Fernando de Vitoria desarrolla la teoría sobre el derecho de gentes o el ius gentium, el derecho de los extranjeros para el ámbito internacional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se estableció también que los extranjeros debían tener unas prerrogativas, por decirlo así, a la hora de visitar destinos internacionales, algo así como parafraseando el viejo dicho que a donde fueres, haz lo que vieres. Pero no fue sino hasta 1648, cuando se firma el Tratado de Paz de Westfalia, después de la Guerra de los 30 años, cuando se pone en uso como tal el derecho internacional. Porque en el Tratado de Westfalia de 1648, por primera vez, los estados se pusieron de acuerdo en los límites territoriales. Y esto supone otro granito, además de ser el primer indicio moderno de derecho internacional. Después de 1648 es que nosotros hablamos como tal del Estado-Nación como lo conocemos hoy en día. El Estado-Nación con sus características tales, con las características con las que se lo conoce y con las que lo define la ciencia política, es decir, con las características weberianas. Un territorio, una población, una soberanía, el uso de la fuerza o el monopolio del uso de la fuerza, y uno que a veces no es tan importante, que a veces consideran que no es tan importante, pero que es supremamente importante, sobre todo para términos de derechos internacionales. El reconocimiento de otros. Es decir, para que un Estado sea un Estado como tal, para que un Estado moderno sea considerado Estado, pues debe tener un territorio, es decir, unos límites geográficos, una población, es decir, un grupo de personas que vivan allí, un gobierno que ejerza soberanía sobre esa población en ese territorio y que tenga el uso legítimo de la violencia
pero por encima de otras cosas, también que sea reconocido por otros estados como un estado independiente. Hoy en día hay algunos estados o algunas naciones o algunos pueblos que no son reconocidos como estados nacionales. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Profe, el uso de la fuerza también puede llamarse como poder coercitivo. También puede llamarse poder coercitivo, sí señor. Se conoce como uso de la fuerza, monopolio del uso de la violencia, poder coercitivo, tiene varios nombres, todos están bien y todos son correctos. Entonces, bien, lo que les decía, algunos autores expertos en derecho internacional y en derecho sostienen que el derecho internacional existe desde que los pueblos primitivos empezaron a mantener relaciones comerciales, establecieron alianzas y sometieron sus problemas a la decisión de un tercero, respetando la inviolabilidad de sus enviados. Porque aquí, además de nacer el derecho internacional, también nace otra cosa que muchas veces es muy mal utilizada por nuestros países, y es la diplomacia. ¿La diplomacia como qué? La diplomacia como aquel principio en el que nuestros estados o nuestros países generan relaciones diplomáticas con otros. Pregunta, ¿ustedes cómo ven a la diplomacia colombiana? ¿Cómo ven a las personas que nos representan internacionalmente? Jorge. Profe, yo la veo un poco regular y me baso en que, por ejemplo, en el problema este que tuvimos por las islas, por los mares, las personas, por ejemplo, los profesionales que fueron a representarnos eran abogados administrativos y penalistas, pero nada que ver en especialidad con procesos internacionales, o sea, no tener especialización internacional. Entonces, en esa representación estaríamos regular. No obstante, Colombia es un país que busca mucho la diplomacia, no es un país de los que vive contraatacando o buscando una guerra, sino siempre deja a ver por el mismo tema de diplomacia, como está pasando, por ejemplo, con Venezuela. Muy bien, sí. Colombia no tiene una representación internacional profesionalizada en relaciones internacionales, en derecho internacional o en historia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ustedes saben quién es el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia? ¿Saben quién es el jefe de la Oficina Jurídica de la Nación? Joaquín. La ministra de Relaciones Exteriores es Claudia Blum. Y creo que con eso es suficiente para que sepamos la cara que tenemos ante el mundo. La señora Blum es internacionalista, politóloga, abogada. ¿Qué es la señora Blum? Uribista. Más allá de eso. Con el hecho de ver quién nos representa ante el mundo, sabemos qué tan mal está nuestra política exterior. La cara dice mucho, eso sí es cierto. Si tu jefe pues no sabe mucho de este tema, terminamos nombrando personas como Francisco Santos en la representación internacional del país. Jorge. Bueno, yo acá discrepo un poquito con el compañero, respeto su opinión, pero pues no la comparto. Si bien, pues no he analizado bien la señora, la que nos representa, en este tema que estamos hablando aquí, yo creo que lo primero que debemos saber es qué estudios tiene la persona, independiente de qué afín político o cuál seguidor tenga, ¿no? Lo digo con todo respeto, es mi opinión. Allá ella, si sigue a Uribe o no sigue a Uribe, pero lo que nos interesa saber es si es una persona verdaderamente apta con los estudios necesarios y mínimos para representar un país en este tema, como decía la doctora. Ahí el problema, que no lo es. Sí, señora. Sí, ella es una política y psicóloga. Ella es psicóloga, sí. Exacto, al momento de ser psicóloga no tenemos ningún tema, ningún no es que estudio yo esté diciendo que los tratado. psicólogos no pueden representar al país en materia internacional, pero es que para eso, para representar a los estados en materia internacional, existen algo que se llaman las academias diplomáticas, que es donde estudia la gente de todas las profesiones, abogados, psicólogos, ingenieros, economistas, para poder después representar al país en materia internacional, porque les enseñan historia, geografía, política, relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Pero pues algo también pasa en nuestro país
es que las academias diplomáticas o los profesionales de las academias diplomáticas no son sino el 20% o menos de nuestra fuerza laboral en materia internacional. Jorge. Sí, profe, continuando con el tema, es que ahí es donde viene el error de Colombia, en su misma diplomacia, por llamarlo de alguna forma o darle algún nombre. No nos miramos a que verdaderamente los cargos sean cubiertos por las personas aptas, tanto en conocimiento como en ser de personas, independiente de su carrera, pero pues cada función debe cumplirse por un especialista en el tema. Como decía la doctora, no importa que sea psicóloga, ok, pero si ni siquiera hemos ido a esa academia mínima, que se supone que en este caso debería estar cubierto por un profesional del derecho, especializado en derecho internacional, y bueno, con todos sus afines. Y acá, lastimosamente, en Colombia se ve es el amigo, el que, el que pertenece a la rosca, porque por eso dicen que el que no pertenece a la rosca es lo malo, ¿no? Pero es que usted es mi amigo, usted me ayudó a subir, entonces venga, le doy este cargo. Pero Colombia, ese aspecto es donde debe cambiar. Hombre, si este cargo está para que lo desarrolle un abogado, pues que lo desarrolle un abogado. Si este cargo está para que lo desarrolle un psicólogo, pues que lo desarrolle un psicólogo. O sencillamente, si hablamos del Congreso, pues allá no ni siquiera tienen que ser profesionales porque en la Cámara de Representantes pues, del pueblo. Entonces, cada cargo debe tener sus requisitos donde verdaderamente se valga por meritocracia, más no por palanca. Y ahí es donde Colombia está fallando. Tenemos los errores en procesos, vuelvo y digo, allá por ejemplo con las islas, allá con Venezuela, perdimos, en tiempos pasados, perdimos gran porción de tierra en el Amazonas. Sí, por eso es que nuestro mapa es como el más bonito del mundo, porque nos quitan tierra por todo lado. Pero entonces, es más, si no nos hubiéramos puesto pilas, y gracias a la comunidad internacional, cuando la guerrilla quería nombrarse un estado, lo único que le faltó a ellos fue el reconocimiento internacional, porque ya tenían su territorio, tenían su ordenamiento político, tenían su población, tenían todo. Lo que nos salvó ahí fue que no hubo el reconocimiento internacional, y si no tendríamos un hueco dentro del mismo país como otro estado. Así es. Lina, hola. Buenas noches, profe. Pues uniéndome pues a la charla, quería decir que la diplomacia pues no está muy como politizada por politiquería, porque pues ahorita es solo politiquería. Y pues un claro ejemplo es el ex embajador de Paraguay, creo que fue, Uruguay, que era Fernando San Clemente, que pues Uruguay. tenía investigaciones por narcotráfico y pues aún así era embajador, ¿no? Entonces como que ahí entra la doble moral de la politiquería siempre va a estar primero antes de las personas que realmente merecen los cargos y pueden representarnos de una buena forma. Así es. Eso es lo malo de sociedades o de bananas republic como la nuestra. Pero pues ese es el rol de nosotros también como ciudadanos, lograr un cambio respecto de todo esto. Chicos, el derecho internacional público se sustenta en que las relaciones entre los estados o entre los actores se dan para un beneficio mutuo y que estas relaciones de cooperación y de paz siempre son preferibles a iniciar una guerra. Es decir, el fin último del derecho internacional es que nosotros logremos buscar unos puntos de entendimiento que nos alejen cada vez más de las confrontaciones armadas. Estas relaciones deben regirse por tratados, vuelvo y repito, que son voluntarios, al que las partes que se someten, pues lo hacen porque lo quieren hacer, independientemente de quién ejerza su gobierno. Y aquí podemos volver al ejemplo que estábamos tratando cuando Joaquín dio su noticia. El gobierno colombiano y las FARC-EP firmaron un acuerdo de paz, pero ese acuerdo de paz no fue firmado, aunque la firma que aparece ahí en el papel es la del señor Juan Manuel Santos Calderón, no es Juan Manuel Santos, es el Estado colombiano. Entonces, este gobierno, el gobierno de Iván Duque, debe someterse a él independientemente de si le gusta o no le gusta. Y lo mismo pasa con los acuerdos internacionales. Por eso, cuando uno firma como Estado, cuando nuestros representantes firman un acuerdo internacional sobre no proliferación de armas nucleares o un tratado de libre comercio
o un tratado de defensa del medio ambiente, o un tratado de defensa de los derechos humanos, debe someterse a él, porque eso es lo que exige la norma, la costumbre, que si usted firma un tratado internacional es porque usted así lo quiere. Las instancias principales del derecho internacional público generalmente son órganos descentralizados y mínimamente coercitivos. Y aquí retomo un poco lo que me preguntaba Estefanía durante la ronda de análisis de prensa. Muchachos, el objetivo de firmar un tratado internacional no es buscar ser castigado o esperar a que, no, si no lo cumplí me van a castigar. No, se supone que en un tratado internacional muy pocas veces se ejerce el hard law o el derecho duro. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que estos tratados nos lleven a cooperar entre nosotros y a hacernos el bien entre nosotros. Entonces, por eso, tradicionalmente cuando un Estado no cumple un tratado que firma, pues lo que pasa es que tiene un tema de mala imagen o mala fama internacional, pero nunca le van a poner una multa o nunca lo van a someter a un castigo punitivo. Esto pasa en la gran mayoría de los tratados, donde de pronto sí hay unas cláusulas un poco más estrictas, un poco más de hard law, es en los tratados de libre comercio, pues porque aquí no solamente estamos hablando de voluntades propias, sino que aquí ya estamos involucrando un escenario macroeconómico que de no ser cumplido implicaría la pérdida de miles de millones de dólares. Pero normalmente, y grábense esto en la cabeza porque esto es supremamente importante y esta es nuestra hoja de ruta, el derecho internacional público, el cumplimiento del derecho internacional público nace de la voluntad de los estados. Es decir, que al Estado nadie debe obligarlo. Y si el Estado cumple, es porque el Estado quiere. Porque su ordenamiento jurídico nacional, su interés nacional es cumplir y lograr fines diferentes a la guerra para cumplir sus objetivos nacionales. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional público? Y esto es como un abrebocas, porque en la siguiente clase los vamos a ver uno a uno. Primero, el Estado Nacional, debidamente reconocido por sus pares internacionales y por la comunidad internacional. Por eso hablamos de que dentro de las características del Estado weberiano, una de las más importantes era el reconocimiento internacional, porque es el reconocimiento internacional el que nos da vigencia y el que nos da poder de participación en escenarios internacionales. Pero también las organizaciones internacionales de mediación y acuerdo internacional, tales como la ONU, la OIT, la OEA, la Unión Europea, la Unión Africana, la UNICEF, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio. Y aquí me puedo quedar nombrando organismos internacionales uno a uno. La comunidad beligerante. ¿Qué es la comunidad beligerante? La comunidad beligerante son todos aquellos movimientos de liberación nacional y en ciertos casos que son no reconocidos y en los casos en que son reconocidos como actores políticos. ¿Qué pasa acá? Durante muchos años, la guerrilla de las FARC fue un actor no beligerante. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano no lo reconocía como tal. El Estado colombiano decía, es que las FARC son un grupo terrorista armado al margen de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para iniciar un tratado de paz con las FARC? Lo reconoció como un actor político. ¿Esto qué quiere decir? Reconoció que la lucha de la guerrilla de las FARC es una lucha política que terminó en las armas, pero que venía dada por la inconformidad de un grupo de ciudadanos colombianos con las políticas públicas nacionales. Y eso ya le dio un estatus político y un estatus de actor internacional a la guerrilla de las FARC. Cosa que en este momento, por ejemplo, no tiene la guerrilla del ELN.
y por eso se rompieron también los diálogos de La Habana entre el gobierno Duque y la guerrilla del ELN. La persona física, ustedes y yo, somos sujetos pasivos de derecho internacional, pues recibimos estas obligaciones y los derechos y obligaciones que nos traen los tratados internacionales cuando son firmados por nuestro país. Y aquí me faltó uno, que es muy importante también, la Santa Sede. La Santa Sede es un actor especial de derecho internacional porque la Santa Sede pues, es el gobierno de la Iglesia Católica y de una u otra manera tiene unas obligaciones y unas prerrogativas internacionales que vamos a ver la siguiente sesión de clase. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, y en este caso, cuando los estados pues son laicos, ahí la Santa Sede, pues, ¿qué tendría que ver? Lo que pasa es que no veamos a la Santa Sede de Lina como la Ciudad del Vaticano, porque eso es una cosa totalmente diferente. Veamos a la Santa Sede como un estado más que de una u otra manera también tiene un reconocimiento internacional. Es decir, todos reconocemos a la Santa Sede como el gobierno, valga la redundancia, gobernado por su santidad el Papa y que tiene unos embajadores en unos países que se llaman nuncios apostólicos y que de una u otra manera también puede firmar tratados internacionales. Cuando los estados son laicos como el nuestro, la Santa Sede tiene una relación diplomática con ellos. Es decir, en Colombia hay un representante de la Santa Sede, que es el nuncio apostólico, que es un sacerdote que es nombrado por el Papa Francisco, y en el Vaticano o en la Santa Sede hay un representante del gobierno colombiano, un embajador que va y nos representa y ejerce relaciones diplomáticas con la Santa Sede. ¿Cómo son las relaciones entre un Estado laico y la Santa Sede? ¿Cómo son nuestras relaciones con la Santa Sede? Nosotros le pedimos a la Santa Sede o a su santidad el Papa Francisco que envíe un garante para un proceso de negociación o para un proceso humanitario. Eso es lo que hace la Santa Sede, como de una u otra manera ser un actor de buenos oficios entre los otros actores de la comunidad internacional. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Dime, Linda. Doc, yo tengo una duda, digamos en la parte donde hablaste de la comunidad beligerante, bueno, que ahí dijiste que Juan Manuel Santos prácticamente declaró al grupo guerrillero de las FARC como actores políticos, pues para no declararlos como criminales y demás, que eso fue prácticamente lo que se habló en el tratado, por así decirlo. La pregunta como tal va, entonces, digamos, si se supone que se tenía conocimiento de que de una u otra manera los actos criminales que habían cometido eran crímenes de lesa humanidad. Bueno, no, ni siquiera crímenes de lesa humanidad, sino que hablamos más que todo de conflictos armados no internacionales, que prácticamente se aplica lo del artículo 3 común de los convenios de Ginebra. La pregunta como tal va enfocada en que por qué se declararon como actores políticos cuando se sabía que era un grupo, claramente una fuerza armada que estaba en conflicto armado o en hostilidad, por así decirlo, internamente. O sea, ¿por qué se les dio ese aval como actor político cuando definitivamente no teníamos que tener tres dedos de frente para saber que eran criminales? Linda, porque todas las luchas son políticas. Y todas las decisiones que de una u otra manera toman las personas son políticas. Hasta la decisión de qué camisa te pones hoy es una decisión política. Es decir, la lucha de la guerrilla de las FARC no fue una lucha, esos señores, y también por la JEP Geraldine, muy bien, esos señores en el 60 o en el 48, cuando empezó el conflicto armado colombiano o la violencia con V mayúscula, como la conoce la historia colombiana, ellos no empezaron a matar gente y a secuestrar gente y a violentar los derechos humanos de los colombianos por un placer sádico de hacerlo, sino porque encontraron en la lucha armada su forma de oponerse a un ordenamiento político que no les daba las garantías que ellos estaban pidiendo. Entonces,
Todas las luchas armadas, en su gran mayoría, en el 90% de las ocasiones, son luchas políticas. Y darle ese estatus político también nos garantizaba como Estado que ellos se iban a comprometer a cumplir y a no pararse de la mesa de una u otra manera, porque iban a ver cristalizado su fin último, que era tener una representación en el centro de poder de este país, en el lugar donde se hacen las políticas públicas, en el lugar donde ellos iban a poder opinar y proponer su modelo, no desde las armas, sino desde la palabra. Doc, digamos, yo tengo otra pregunta ahí, o sea, ya abordando en el tema como tal, digamos, sobre eso que tú estás diciendo, que bueno, listo, se le da el reconocimiento para que puedan hacer su lucha de otra manera, ya como tal, como actor político y no como, bueno, en su determinado momento como criminal, que fue lo que se transgredió como tal, los ideales con los cuales iniciaron su lucha, por así decirlo. El punto acá es porque, digamos, ok, unos se acogen al tema del acuerdo de paz de las 298 páginas, de lo cual abordaban todos los temas de derechos humanos, reconocimiento y demás, pero mi pregunta como tal, ok, ¿y qué pasa entonces con las disidencias? O sea, se supone que se está firmando un acuerdo de paz, es para que todos estos grupos al margen de la ley, por decirlo así, se acojan a eso y que sigan su lucha por medio como actores políticos. Entonces, ¿por qué las disidencias no se acogieron a eso? Si se supone que para eso es este acuerdo de paz, para hacer su lucha política de una manera política, como vuelvo y lo reitero, y no que sigan de una u otra manera tomando armas. Entonces no entiendo ahí por qué unos sí y otros no. Si se supone que la idea de eso era dejar las armas y relativamente como se tomó la posición de que eran actores políticos y no criminales, entonces ¿por qué sigue habiendo disidencias de estos grupos al margen de la ley? Porque lo que pasa es que aquí ya hay otro tema. Aquí ya el tema es que nuestro modelo de justicia transicional es una colcha de retazos de muchos otros modelos de justicia transicional que no tiene una obligatoriedad de cumplirse. Estas personas, Juan, Pedro, Lucas, Mateo, María, Andrea, Adriana, Luisa y Alejandra, que son disidentes, pues no se sienten representados por esa gente que firmó el Tratado de Paz, porque es que hasta en esos mismos grupos hay divisiones internas y el señor Rodrigo Londoño y todos estos demás personajes, pues no pueden controlar a una fuerza de, no sé, 30.000, 40.000 hombres, no sé cuánta fuerza tenía la guerrilla de las FARC al momento eh, de, de, de desmovilizarse. Y eso no solo pasó acá, eso también pasó en Irlanda con el IRA, cuando se desmoviliza el IRA y cuando se crea el Sinn Féin, que es el partido político que nace del IRA, no todos los miembros del IRA entraron al Sinn Féin, muchos se quedaron en la lucha armada. Cuando ETA firmó un acuerdo de paz con el gobierno español, un acuerdo de no beligerancia más que un acuerdo de paz, muchas personas que no estaban de acuerdo con eso se quedaron en las armas y siguieron siendo etarras. Es decir, el caso no es solamente acá. Eso también es un problema de desorganización interna de los grupos que hacen en los acuerdos de paz. Jorge. Gracias, profe. Volviendo a ese tema, lo que pasa es que en este tipo de grupos, al margen de la ley, sí, si bien es cierto hay unos cabecillas, también es cierto que está formado por frentes, ¿no? Que sería, llamándolo en la parte legal en los ejércitos, por batallones o por sencillamente grupos pequeños de avanzada, por decirlo así. Y como decía la doctora, no todos estuvieron de acuerdo con o llegar a ese proceso de paz. Pero si bien es cierto, cuando hablamos de un proceso de paz es que estamos desmantelando como tal un grupo, en su nombre, el cual se cataloga, y es más fácil, digamos, pelear contra, no sé, un número loco. Si en el grupo que está haciendo el proceso de paz hay 5.000 hombres y resulta que se desmovilizaron 4.000, es más fácil pelear contra 1.000 hombres que siguen en el monte haciendo daño y cosas así, a pelear con los mismos 5.000. Entonces, en ese orden de cosas y de ideas, así como hay mandos altos, hay mandos medios y hay mandos bajos, y esas incidencias que se siguen presentando muchas veces no tienen ni siquiera un primero o un segundo de primaria, entonces tal vez no les da la capacidad para ver un poquito donde deben ver. Por eso se sigue presentando. Cuando hablamos de paz en Colombia, igualmente sabemos que sigue habiendo la delincuencia común, siguen habiendo en algunas ciudades y en algunos barrios principalmente
grupos también al margen de la ley, pues más pequeñitos, pero que se siguen dando. Entonces, por esa razón es que aún se siguen viendo circunstancias con dichos grupos. Linda. Digamos, con lo que acaba de decir el compañero, digamos, se podría comparar como el tema de operacional como de las fuerzas militares. Digamos, de una u otra manera, tú creo que estabas haciendo como la comparación ahí, cómo funcionaba como tal el tema de la organización. La cuestión es acá que digamos, ok, se reconocieron como actores políticos y demás, pero de igual manera conservaron el nombre con el cual estaban siendo partícipes de crímenes de guerra prácticamente en contra de civiles, porque claramente tenían ideales de una lucha en contra de la política o de las ideologías que se tenían, pero de igual manera entonces aquí cómo entra dentro de la hostilidad personas que no tenían nada que ver con política, ni ideologías, ni demás. Y aquí vienen a transgredir los derechos de los indígenas, de los campesinos y demás personas que quedaron dentro de ese estado de la hostilidad. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué continuaron con ese mismo nombre con el cual estaban cometiendo crímenes? Y claro, tú me estás diciendo que obviamente funciona como una operación de las fuerzas militares, la organización y demás que se tiene por jerarquización y demás cosas, pero lo que yo no entiendo es esas cosas. O sea, listo, ok, no podemos ser un estado donde se coja a este grupo, que bueno, algunos se retiraron de las armas y demás y se reconocieron como actores políticos, pero ¿en qué momento se permite como Estado y como sociedad que listo, ingresen con nuevas oportunidades a resocializarse y demás, pero ¿por qué con el mismo nombre con el cual estaban cometiendo este tipo de crímenes? Entonces, siempre voy a tener ahí como esa duda y sobre todo cuando me leí las 298 páginas de todo el tema del acuerdo de paz, que me pareció muy curioso porque ahí prácticamente estaban pidiendo reconocimiento de derechos que constitucionalmente están. Y yo decía, ok, listo, pero si fueron los mismos actores que también violaron esos derechos, o sea, siempre voy a tener como ese punto ahí y nunca voy a entender por qué el partido político de ellos tiene el mismo nombre de los mismos que todavía están allá en el monte, asesinando, violando, extorsionando y demás cosas. Entonces, no entiendo Le ahí. cambiaron el nombre al partido precisamente por esas prerrogativas de las que tú estás hablando, Linda. Ah, ok, sí, hoy vi la noticia, pero no vi pero igual tiene la misma rosa, ¿no? Sí, pero pues, el nombre es diferente. Pues esa rosa también es un símbolo de los partidos socialdemócratas. No solamente la tiene el partido de las extintas FARC, sino que también lo tiene el PSOE español, por ejemplo. Ok. Listo. No sé si alguien me podría escribir el nombre porque no tengo ahí Si el alguien te lo conocimiento. sabe en el chat, porfa, nos ayuda. Paula. Fuerzas Armadas. Ok. Buenas noches, profe. Retomando, pues, en el momento que iniciamos la discusión, la compañera cuando decía el por qué, que por qué unos sí y otros no. O sea, yo quería agregar que más allá de que sean los representantes de este grupo armado los que hayan firmado, también debemos tener en cuenta y ser conscientes que más allá de temas políticos, lo que fue el tema de la guerra duró 60 años, que no podemos pensar y creer que todas las personas que estaban vinculadas a este grupo armado eran personas que en primer lugar tomaron la decisión voluntariamente de pertenecer. Debemos tener en cuenta que son personas que en algún momento fueron niños, que fueron obligados, que no conocieron otra vida, que hoy por hoy puede que sí hayan tomado y decidido decir, bueno, me desmovilizo, yo me acojo al acuerdo de paz y lo demás, así como hay otras personas que no es justificable, pero debemos también entender que su perspectiva sociológica, su perspectiva cultural, toda su crianza básicamente se basó en una guerra, se basó en que la vida era el crimen. Entonces, venir a pensar que en el momento en que una representante firma el acuerdo, inmediatamente el chip le va a cambiar a estas personas, pues es algo que se sale de contexto en cualquier sentido. Sin embargo, pues eso no se le desconoce el valor que tiene el acuerdo de paz en el sentido de que se desmanteló lo que era la organización y es mucho más fácil para el Estado venir a recuperar las personas que en determinado momento, por estar en el lugar equivocado, en las fincas equivocadas, les tocó pertenecer o simplemente por miedo
cometieron determinados crímenes, venir a frenarlas, venir a castigarlos ya si en dado momento no se puede recuperar, es mucho más fácil. Entonces, sí, como que tal vez yo sentí que se trató de desconocer en cierto momento como la importancia realmente que tiene este acuerdo en el país, porque es que fue algo que no fueron 2, 3 años, fue algo que fue la vida completa de muchas de las personas que hacen parte de las FARC. Pues no sé, es mi punto de vista. Y esto más que un proceso político, es un proceso social de resocialización y de cambio de mentalidad, no solo de estas personas, sino también de todos nosotros. Joaquín. Gracias, profesora. Sin ánimo de entrar en controversias innecesarias, no es el mismo nombre. En la asamblea, en la primera asamblea, cuando se constituyó el partido, el movimiento político, hubo dos bandos, ¿sí? Un bando dirigido por Rodrigo Londoño y el segundo bando dirigido por Luciano Marín. Se propusieron muchos nombres y se tomó la decisión finalmente por mayorías de que el nombre iba a ser Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, muy distinto a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De pronto se conservaron las mismas siglas. Se hiciera lo que se hiciera, siempre se iba a cargar con el estigma. Ahora, el fin de semana pasado, se terminó la segunda Asamblea Nacional del Partido FARC, donde se decidió que se iba a cambiar el nombre. Íbamos a llamarnos ahora el Partido de los Comunes. Sí, fue un error. Conservar el nombre fue un error, definitivamente. Pero había que explorarlo. Había que explorar las vías políticas. Es mucho mejor equivocarnos en la política y no en la guerra. En la política, a pesar de que, como dijo la profesora, que me pareció una expresión llena de certeza, y es que todo en la vida es político. Cuando nosotros nos equivocamos en la política, pues no le estamos costando o los costos son distintos, por decirlo de alguna forma. Entonces también es una invitación a que sepamos a qué nos oponemos. Gracias. Más adelante, cuando avance la clase en semanas, voy a volver a esa afirmación que a Joaquín le pareció acertada, que a mucha gente le parece polémica, pero que estoy segura y sustento siempre con un ejemplo muy claro de que todo en la vida es político. Y más adelante voy a volver a esa afirmación cuando estemos hablando sobre todo de derecho internacional humanitario. Y me van a entender un poquito por qué lo digo. Lina, muy cortico porque ya se nos va a acabar un poquito el tiempo y todavía me faltan unas cositas por decir. Profe, pues iba a recordar que también antes el acuerdo que se realizó con las autodefensas, las autodefensas de Colombia, Unidas de Colombia, pues que aún también existen disidencias de los paramilitares que también están asesinando y matando gente. Entonces, como que no son solo los de las FARC, sino que también hay un grupo que también hizo un acuerdo, pero pues hay personas que tampoco se acogieron a ese acuerdo y siguen delinquiendo en el país. Touché. Muy bien, muchas gracias por recordárnoslo porque a veces, y ese es el problema, ese es un problema que tenemos nosotros los colombianos y que somos un pueblo que no recuerda su historia. Y el que no conoce su historia, esta es otra frase de cajón que digo todas las clases, está condenado a repetirla. Vamos a retomar algunos elementos de lo que vimos hoy de conceptos básicos sobre derecho internacional, viendo este pequeño videoclip. Algunos conceptos básicos sobre el derecho internacional. En este video veremos la explicación de qué significa el derecho internacional y en qué se diferencia del derecho interno. Explicaremos las teorías que hablan acerca de la coexistencia de estos dos ordenamientos y también desarrollaremos la explicación de algunos conceptos básicos del derecho internacional, como son los sujetos de derecho internacional y la personalidad jurídica internacional. Finalizaremos con una síntesis visual sobre los principales aspectos observados en el mismo. En pantalla aparece la explicación de el derecho regula las relaciones jurídicas y se divide en interno, que es el propio y distintivo de cada Estado, e internacional,
que es creado mediante acuerdos entre estados. Veamos entonces el primero, el derecho interno. Este derecho es específico de una forma de organización política y jurídica en particular, limitada a un ámbito geográfico, a un territorio propio, como son los estados. Cada estado va a tener diferentes necesidades de normas, de reglas que lo regulen, de acuerdo a sus características en cuanto a la economía, culturales, creencias religiosas, diferentes aspectos que hacen a la necesidad concreta de ese estado de regular los comportamientos sociales y que puede coincidir o no con el de otro estado del mundo, pero que en realidad se ha hecho o es específico para su ordenamiento interno. Ese es entonces el derecho el derecho interno. Ahora, el derecho internacional es completamente distinto, opuesto al derecho interno, porque no es producto de una necesidad específica de un Estado, sino que nace de un acuerdo entre diferentes estados que vienen a debatir, a consolidar este acuerdo, trayendo consigo todo ese bagaje cultural, económico, de creencias, todo lo que dije antes del derecho interno, pero que van a tratar de coincidir para la coexistencia pacífica, civilizada, para beneficio mutuo entre los estados, pero siendo sumamente complejo el proceso para llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta todo lo que cada uno de estos estados trae diferente del otro. Entonces, ¿cómo coexisten el derecho interno y el derecho internacional? Existen dos posturas que se pueden ver en las dos teorías que explican este tema, con enfoques opuestos entre sí. Una es la teoría dualista, ya el nombre me está diciendo algo, dualista, separa, divide el derecho interno del internacional. La postura de esta teoría es que estos derechos, si bien coexisten, no se puede aceptar la norma internacional dentro del ordenamiento legal de cada Estado si antes no se ha pasado por un mecanismo, por un procedimiento que de alguna manera la recepcione, la acepte como tal, porque cree que a veces puede ser incompatible, que lo que dice el derecho interno no coincida con esa norma internacional y entonces para que esto sea más seguro, más claro, se tiene que pasar por estos pasos previos. La teoría monista, que es la otra que explica la coexistencia del derecho interno y el internacional, cree todo lo contrario. Dice que el derecho es uno solo. No hay dos órdenes jurídicos, sino que hay un único sistema legal y que por lo tanto si el Estado ha firmado un acuerdo con otro Estado, lo ha firmado sabiendo cuáles son las características de su derecho interno. Por lo tanto, no es necesaria esta fase previa de recepción de la norma en el derecho interno, como sí lo exige la teoría dualista. Bien, pasemos a otro tema, otro concepto clave que hace al derecho internacional, que son sus sujetos. Los sujetos de derecho internacional. ¿Quiénes son los sujetos de derecho internacional? Bueno, los principales protagonistas acá son los estados, porque van a ser estas entidades que van a poseer personalidad jurídica internacional, que van a poder ser titulares de derechos y ejercerlos, ¿sí?, a estos derechos. Por lo tanto, los más importantes y destacados son los estados. Pero también hay otros sujetos como son los organismos interestatales. Vemos en pantalla el ejemplo de
debajo el logo de Naciones Unidas y de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que también son sujetos de derecho internacional. Pero estos sujetos se van a dividir en dos grandes tipos: los sujetos originarios y los sujetos derivados. Los sujetos de derecho internacional originarios van a ser los estados. ¿Por qué se les llama originarios? Porque son los naturales, los de alguna manera preexistentes, los primeros, los que no necesitan de ningún otro sujeto para existir o ser creados. Sin embargo, los sujetos de derecho internacional derivado, como son los organismos interestatales, de alguna manera su existencia depende de los estados, por lo tanto derivan de ellos. Ambos son sujetos de derecho internacional, ambos tienen personalidad jurídica internacional, es decir, son titulares de derechos, pero uno deriva del otro. Las organizaciones interestatales u organismos interestatales dependen de los estados. Por lo tanto, un sujeto de derecho internacional derivado dependerá de un sujeto de derecho internacional originario, y los originarios no dependerán de nadie. La personalidad jurídica internacional. Dijimos que existían sujetos y que esos sujetos tenían una personalidad jurídica. ¿Qué es esta personalidad jurídica? Es la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Y por supuesto también de poder ejercer estos derechos que yo tengo. La personalidad jurídica se divide en dos tipos: la plena y la limitada. La plena es aquella que no va a estar restringida por absolutamente nadie. No va a haber ningún sujeto que va a poder restringir este ser titular y ejercer derechos. Por eso, los que tienen personalidad jurídica plena son los sujetos originarios, es decir, los estados. Los únicos que tienen este tipo de personalidad jurídica. Nadie puede limitar los derechos que tienen o el ejercicio de los mismos. Las organizaciones u organismos internacionales o interestatales, que son sujetos derivados, sin embargo, no van a tener una personalidad jurídica plena, sino que será limitada. ¿Por qué va a ser limitada? Porque la existencia de esos derechos y la posibilidad de ejercerlos va a estar sujeta o va a depender de un tratado que les ha dado creación. No tienen derechos por sí mismos, no pueden ejercer esos derechos porque sí, sino que previamente tuvo que haber un tratado que les ha dado creación y les ha otorgado esos derechos para poder ser ejercidos. Bueno, finalizamos entonces con la síntesis visual de los principales aspectos acerca de este tema, los más destacados. Y vemos en pantalla entonces que el derecho se divide en interno, propio de cada estado, e internacional, propio de los acuerdos entre los estados. Que en ese derecho internacional encontramos sujetos. Sujetos originarios, como son los estados, porque existen naturalmente. Sujetos derivados, como son los organismos interestatales, porque dependen de su existencia de los sujetos originarios, de los estados. Y que estos sujetos van a tener distintas personalidades jurídicas, es decir, distintos tipos de capacidad de adquirir y ejercer derechos. Los sujetos originarios u estados tendrán personalidad jurídica plena y los sujetos derivados u organismos internacionales la tendrán limitada, como dijimos, a el tratado que les dio creación. Bueno, aquí finalizamos. Muchas gracias por su atención. Entonces, chicos, ya para reflexionar, y estas tres preguntas quiero que se las lleven y las interioricen,
y al principio de la clase que viene las vamos a discutir brevemente, porque es importante el derecho internacional público, cuál es la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, y sobre todo, es el Estado el principal y más importante sujeto de derecho internacional. La próxima sesión, pues, van a tener ya a más tardar mañana por la tarde o el lunes a las 8 de la mañana como muy tarde, un texto en la semana 2 de clase para que lean para el próximo jueves. Vamos a tener un quiz de comprobación de lectura de 5 minutos sobre este texto en el campus virtual. No se olviden del análisis de prensa. Yo a más tardar el lunes a las 8 de la mañana voy a subir la presentación, el video, la grabación de la clase y todo al campus virtual y se los haré saber a través de Angie para que lo puedan consultar. No, Dayana, el texto que les voy a pedir que lean tiene como 8 páginas nada más, es un texto muy cortico y es un texto de ambientación a el tema que vamos a ver la semana que viene, que es la historia del derecho internacional. Chicos, muchísimas gracias por esta clase tan espectacular. No pierdan esa capacidad de hacer debates y esperemos un momento que Angie me quiere decir algo, de pronto les interese a todos. Dime, Angie. Hola, profe, buenas noches. Quedo atenta a cualquier información que me desees enviar, ya sea por el teléfono o por el correo, bueno. Sí, de una. Yo a más Entonces, tardar el lunes a las 8, yo voy a tratar de hacerlo mañana, pero si no alcanzo, el lunes a las 8 de la mañana ya tienen todo el primer corte subido en el campus virtual. listo, profe, sí, pues lo digo para que mis compañeros Gracias, pues como que sepan la información y demás. sí, Muchas gracias, profe. a ti muchas gracias y muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Que descansen. Chao, Gracias, profe. profe, Profe. igualmente. Gracias, Doc. Chao, Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. señor. Es que no alcancé a anotar la tercera pregunta que tenemos que tener en cuenta. Que así es el Estado el principal y más importante sujeto de derecho internacional público. Listo, doctora, muchas gracias. Dale, chao, que descansen todos. Hasta luego, doctora. Muy amable. Chao.